En el anterior video te expliqué por qué decir que no era tu mejor arma. En este video lo que voy a explicarte es qué tenés que hacer cuando no sos escuchado. Y no lo digo yo, lo dice Platón. Comencemos. Bien, para el que no lo sabe, esta serie de videos que estoy haciendo está dirigido para gente que tiene entre 16 a 25 años. ¿Por qué? Porque yo tengo 22 años y cometí una banda de errores en mi vida y lo único que quiero es que vos no los cometas tampoco. O no los cometas también, no sé cómo se dice. Pero bueno, la cuestión es, no quiero que cometas esos errores y quiero que entiendas y sepas que hay otra persona que también lo vivió y que te entiende. Bien, voy a separar el video en tres secciones. Una donde voy a exponer lo que a mí me pasó, mi experiencia con no ser escuchado, mis conflictos con los demás. La segunda etapa va a ser lo que le pasó a Platón y por qué hay una relación entre una cosa y la otra. Y la tercera etapa va a ser la conclusión, la solución a todo este problema de no ser escuchado y por qué, créeme que funciona muy bien. Como ya lo he dicho ya en los videos anteriores, tengo 22 años y les juro que cometí demasiados errores en mi vida, demasiados errores a partir de los 18 años. Y una de las cosas que por suerte yo no te diría que me hizo mal porque no lo sufrí, nunca fui alguien que haya sufrido ese tipo de cosas, pero sí créeme que me pasó, te diría que me pasó muchísimo, me pasó bastante y es no ser escuchado, ser visto como alguien muy joven, alguien inexperto, alguien con mucha inexperiencia que no supieron agarrar esa voluntad, esa fuerza, esas ganas, ese fuego interno del joven y llevarlo a buen puerto. O sea, mis amigos, mi familia, mi alrededor no supo hacer eso conmigo y bueno, no terminé mal. O sea, en realidad sí, pero no de mala manera, sino por decisiones tontas que tomé. Pero bueno, lo que me solía pasar a mí es que en el entorno familiar lo que pasaba era que yo no era tenido muy en cuenta. O sea, yo decía alguna idea, alguna cosa, algo que yo quería hacer y capaz era como, sí, pero no sé más realista. Creo que estás delirando, creo que estás siendo alguien muy soñador, creo que no tenés los pies en la tierra, que estás flasheando cualquier cosa, mejor ¿por qué no haces otra cosa? Entonces, bueno, yo no me rendía, seguía haciendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando me quise comprar una moto y empezar a trabajar de repartidor, cuando quise empezar a trabajar de repartidor, de hecho me dijeron, te vas a matar, vas a agarrar la bici y alguien te va a chocar, así, pum. Lo cual no me detuvo, fui y lo hice igual. Seguido de eso dije, bueno, me voy a comprar una moto. Me dijeron, te vas a endeudar, X cosa, te va a pasar tal cosa, te pueden robar, bla, 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 bla. No me detuvo, igual me compré la moto. Y el punto más alto, que mis amigos deben estar cansados de todas las veces que repito esto, pero créeme que para mi historia es el hito más grande que yo hice, que logré, y que al mismo tiempo es la separación entre mi yo chiquito y mi yo adulto. Es que un día, que ya lo había dicho en el anterior video, pero no lo había explicado tan así, un día me enojé, por así decirlo, con todo el mundo y agarré y me fui con mi moto hasta la provincia más al norte que tenía, que era Misiones. Yo estoy en Buenos Aires, así que imagínense, pasé por 3 provincias absolutamente solo, sin ayuda de nadie, sin ayuda de absolutamente nadie, simplemente yo, mi casco, mis cosas, que apenas eran 2, 3 tonterías, y me fui. Me fui porque estaba muy harto, estaba muy cansado, quería sentarme en una cascada y respirar aire libre, no de la forma hippie, sino de la forma de hartarse de todo, de no querer ver a nadie más y de irte lo más lejos posible, en esa forma. Y bueno, lo hice, literalmente lo hice, recorrí 1100 kilómetros en absoluta soledad, en donde me crucé mucha gente, sí, mucha gente que no conocía, donde dormí en una IPF, que bueno, todo esto lo voy a contar más a detalle
en otro video, pero la cuestión de toda esta historia es que ese viaje, que si bien me trajo muchas consecuencias en el futuro, en ese momento fue la separación de entre mi yo, al que le decían, te falta un tornillo, de esas cosas que vos decís, no las vas a poder hacer y no te voy a escuchar, a ser alguien que ahora sí era capaz de hacer lo que decía, era capaz de demostrarte que si el chabón decía que se va a cruzar a otro país, probablemente lo haga. Hay probabilidad real de que esa persona vaya y lo haga. Me empezaron a ver más así y ahí me dejaron de criticar y preguntar un montón de cosas y de decir prácticamente sos un nene, vos no lo vas a hacer. No digo que tengas que hacer eso para que te den pelota, porque no tenés que hacer algo así, pero allá vos si lo haces. La cuestión es que eso fue lo que me pasó a mí. Yo siempre tuve un conflicto muy grande entre comunidad e individuo. No porque yo detestara la comunidad, sino todo lo contrario. Yo amo el equipo, amo la comunidad. Lo que pasaba era que nunca nadie me guió ni me enseñó a ser yo dentro de una comunidad, dentro de un equipo. No podía, no es que convencer al otro ni nada por el estilo, sino que me llevaba mal con la desorganización que podía llegar a tener un equipo y directamente yo me salía de eso. No quería saber absolutamente nada con trastabilleos o problemas que tuviese el grupo y demás, porque simplemente lo detestaba. Entonces eso hizo que mi vida se tornase mucho a la individualidad, se tornase mucho a ser yo y nada más. Entonces, bueno, no me convertí en alguien egoísta ni nada por el estilo, simplemente era alguien solitario, alguien muy individuo, que antes de querer ir al cine entre 10 personas, iba solo o con una sola persona. Es un ejemplo para que entiendan. Y eso es lo que quiero que ustedes se queden de esta historia que les estoy contando conmigo. En mi experiencia, mi familia como que no terminaba de escuchar realmente lo que yo tenía para decir y tampoco es que les importara demasiado o no sabían qué responderme o cambiaban de tema, lo cual anulaba mi identidad, mi persona, la importancia de mis palabras. Y mis amigos, que es un tema muy particular que probablemente a la gente como nosotros de nuestra edad debe tener un grupo de amigos y si no lo tenés, ok, pero aquellas personas que en algún momento te escucharon, por más que no sean tus amigos, tuviste un grupo en el que te escucharon, lo que me pasaba a mí con ellos era que no terminaban de conectar completamente con mis ideas. Siempre tuve grupos que sí, más o menos hacían lo mismo que yo, más o menos iban para el mismo lado que yo, pero llegaba un momento donde teníamos opiniones muy distintas, muy diferentes, gustos también. Me pasó mucho tiempo, de hecho, que tuve un grupo donde no teníamos gustos parecidos, donde prácticamente todo mi grupo hacía rap y yo también, pero yo, vieron cómo estoy vestido, o sea, seguramente sacarán qué clase de música escucho. Y bueno, no era que no congeniaba ahí, pero claramente no era mi grupo, claramente no era mi tribu. Yo como que sí estaba ahí, pero no terminaba de sentirme yo del todo, no era el lugar apropiado en el que a mí me gustaría estar. Y bueno, en ese tipo de grupo había muchas ideas que yo no compartía o que prefería criticar porque pertenecía a ese grupo, entonces ahí se generaban los conflictos. No significa que no pueda convivir, significa más que nada que, bueno, tenía diferencias notables con mi grupo de amigos y demás. Entonces, no siempre era escuchado al 100%. Mis ideas pasaban, pero pasaban con filtros. Pasaban en un 70%, 40% y a veces como si fuese una voz que entra acá y sale por acá en un segundo y ya está. Entonces, al no ser escuchado, no es que me sentí mal, en mi experiencia nunca me sentí mal, pero sí sentía que no encontraba a nadie con quien compartir este tipo de cosas. Soy un tipo que le gusta mucho el conocimiento, la estrategia, la historia, los mitos griegos. Esos libros que ven acá son de historia, de guerras, de estrategia, de mitología griega, de mitología nórdica, bla, bla, bla. Y no tenía personas con las cuales pudiese hablar de eso de lleno o en profundidad. Era más por encima, como una anécdota, y no terminaba de ser escuchado realmente.
también, para terminar ya con la parte mía, en mi experiencia, me pasaba que yo siempre intenté ayudar a los demás, siempre fui un hombro en el cual llorar, siempre fui alguien con quien te podías descargar, alguien con quien te iba a dar muchos consejos, aunque no te gustasen, aunque fueran totalmente directos y fríos, yo siempre estaba ahí para darte una mano. El tema era que justamente no siempre era escuchado, o sea, yo me mataba en cierto punto dando consejos, tratando de estar ahí para el otro, de dar todo de mí, y el otro no terminaba haciendo lo que yo le decía, hacía lo que él quería y prácticamente se volvía a dar la cabeza contra la pared, y estoy hablando de bastante gente, no es que uno solo no me hizo caso, sino que la gran mayoría no me hicieron caso, y está bien, son amigos, ¿entendés? Yo todo bien, los perdono, los abrazo y los quiero mucho, pero literalmente no me escucharon y no es que yo tenía la bola de cristal, pero generalmente pasaba lo que yo decía o en vez de seguir mi consejo, porque para algo habían venido, preferían hacer lo que ellos querían y ya. Entonces, de nuevo y una vez más, no terminaba de ser escuchado del todo realmente. Y bueno, ahora sí pasamos a la siguiente fase. Resulta que en la antigua Grecia había un personaje histórico llamado Platón, que irónicamente le pasaba algo muy parecido a lo que muchos de nosotros debemos estar viviendo, a lo que me pasaba a mí en su momento y a lo que quizás a vos te esté pasando hoy. No era escuchado, exactamente. Ese tipo, Platón, casi digo Aristóteles, no, eso es para otro video. Platón lo que le pasaba era que era un filósofo, era alguien culto, era alguien que tenía una idea. Él estaba muy traumatizado por la muerte de su maestro, Sócrates, quien Atenas en democracia lo había culpado de algo que él realmente no hacía y lo habían prácticamente condenado a muerte sin que él tuviese la culpa. Platón se horrorizó por esto y lo que critica en sus libros es prácticamente la democracia, el grupo. ¿Qué te parece? Individuo versus comunidad. Otra vez, y a Platón le pasó. Y Platón es conocido por su obra La República. Pero este libro que tengo en la mano no es La República. Este libro es otra cosa distinta, otra de sus obras, que habla básicamente de la ética, del cómo ser buen ciudadano, de cómo vivir en base a valores y cosas así, que no voy a entrar en palabras difíciles para no aburrirlos, pero prácticamente Platón habla de cómo debería ser ciertas cosas y ciertas otras cosas no. Del mundo de las ideas, si alguien de ahí de 16, 17 está teniendo filosofía, seguramente le deben estar enseñando Platón y el mundo de las ideas y la caverna, bla, bla, bla. Cuestión, es ese libro. Lo que sucede con todo esto es que a Platón se le ocurrió una forma de gobierno y una forma de gobernante. A Platón se le vino a la cabeza una manera en la que el gobernante debería gobernar. Y él lo que hizo era intentar que eso fuese la realidad. Él no era alguien malintencionado, él no era alguien que quisiera lo malo para la polis, para la ciudad en donde vivía, para su gente. Él no quería nada malo para su gente. Entonces ideó un gobernante, pero él no podía ser ese gobernante. Entonces lo que hizo fue intentar enseñarle a gobernantes cómo gobernar. Pero adivina, no fue escuchado. Y de hecho, él hizo algo muy interesante. Agarró sus cosas y se fue de viaje a Sicilia, creo, si no estoy mal, espero no estar equivocándome, a intentar impartir estas ideas en un gobernante de Sicilia, que en realidad era un tirano, alguien que gobernaba con mano dura. Le intentó más o menos ser un asesor, intentar darle un par de consejos, decirle mejor hace esto, intentaba implantar esa idea de gobernante, él le llamaba, si no estoy mal, rey filósofo, rey gobernante, algo así, o filósofo rey, creo que algo así. Pero adivinen qué pasó. Sí, si estuviste prestando atención, ya sabés lo que pasó. No lo escucharon. De hecho, esta fue la parte más grave, porque casi lo matan. O sea, el chabón fue a explicar
con toda la buena intención del mundo cómo ser un buen gobernante y el gobernante casi lo mata y dice, no, ¿sabes qué? A mí no me vas a decir qué carajo tengo que hacer con mi ciudad y bla, bla, bla. Y casi muere en ese mismo momento, pero fue salvado a último minuto por un amigo de él que lo volvió a traer a Atenas de nuevo. Y eso nos lleva a la tercera fase. En la tercera fase lo que tenemos es la solución a este problema. Y voy a empezar con Platón y voy a terminar conmigo. ¿Qué fue lo que hizo Platón una vez que lo desterraron y lo mandaron de vuelta a Atenas? Ya con más de 40 años, cansado, agotado de todo lo que le estaba pasando, totalmente sublevado por este problema entre comunidad e individuo, por este problema de la gobernancia, del ser y del no ser, dijo, ¿saben qué? Si nadie me escucha, entonces voy a dejar un legado. Voy a dejar mi conocimiento para que en el futuro alguien me escuche, a alguien le sirva. Quizás hoy no puedo hacer un cambio, pero mañana, cuando yo ya no esté, o cuando quién sabe cuándo, quizás 2000 años después, un chico agarre ese libro y le sirva. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y así se fundó la academia. La academia creada por Platón para filósofos, para gente que quería ser un buen gobernante. Quizás él no pudo cambiar su presente, no pudo cambiar su realidad, pero sí podía cambiar lo que iban a pensar mañana. Y para eso fundó la academia. Y de ahí salió Aristóteles. Y adivinen a quién le enseñó Aristóteles. A Alejandro Magno. Y adivinen a quiénes, mejor dicho, inspiraron a Alejandro Magno. A Napoleón, a Julio César, etcétera, etcétera. No voy a venir a hablarles de historia ahora porque esto no se trata de historia. Pero lo que voy es, ¿entienden cuál es el punto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Platón tenía razón, eso fue lo que pasó. 2000 años más tarde aparezco yo con todo este problema de individualidad y de colectividad y de no saber cómo ser escuchado y de no tener forma de descargar lo que a mí me pasa y de no saber lo que siento y querer que alguien me escuche y querer que nos escuchen. Porque a esta edad lo que más nos suele pasar es que seguramente no nos toman en cuenta. Probablemente todas las ideas que vos tengas sean brillantes, pero nadie te escucha porque sos joven y siempre te deben hablar como si no supieses de nada. Bueno, créeme que mi mensaje para vos es: no dejes de hacer lo que te apasiona, y no quiero que sea un mensaje motivador. No lo dejes de hacer, porque quizás al día de hoy tu idea sea una idea visionaria, sea una idea futurista. Lo que vos tengas en la mente quizás hoy no es de interés para la comunidad, quizás no le interesás a nadie hoy, pero mañana, si te quedás un poco más de tiempo en este mundo, si literalmente seguís trabajando en lo que estás trabajando y no te cansás, o dejás un libro, un podcast, un video en YouTube, alguien en algún futuro lo escuche. Alguien en algún futuro diga, eso me sirve. Y vos vas a decir, no, pero ¿quién me va a escuchar? ¿Quién va a ver mi video? ¿Quién va a escuchar mi podcast? ¿Quién va a escuchar mi música? ¿Quién va a ver mi arte? ¿Quién va a ver? ¿A quién le puede importar lo que este chico haga? Si soy un chico de 20 años que seguramente no sabe nada, ¿a quién le puede importar? Bueno, no pienses así, porque debe haber un montón de gente. Hay público para todo. Y si no hay público hoy, es porque esa gente todavía no nació. Sin nada más que decir, espero que el video te haya servido y que realmente lo hayas disfrutado. Si es así, por favor déjame algún comentario, un me gusta. Y si querés seguir con toda esta fase de videos, en el primer video te explico algo que seguramente tendrías que saber a esta edad, y si no lo sabes, bueno, ve el primer video. Y en el segundo video te explico por qué decir no es la mejor arma que puedas tener a esta edad. Nos vemos.